a finales de los años 60 y comienzos de los años 70 conoce una expansión territorial urbana. Los barrios nuevos que irrumpen a través del loteo pirata, a través de las invasiones, se van a ir subiendo en las laderas, fenómeno que no era común en Medellín. Pero no solo el crecimiento por falta de planeación del territorio, de planeación urbana, sino que por otro lado asistimos a una concentración poblacional sin unos referentes socioculturales, políticos, comunitarios, que pudieran ponerle un mínimo de ordenamiento a ese proceso de poblamiento. Como decía, yo creo que la imagen mejor es la imagen de la aglomeración, donde hay una concentración poblacional sin ninguna consistencia ni normativa ni socio-organizativa. O sea, no había un principio ni formas de estructuración y de ordenamiento de esa aglomeración urbana, ¿sí? Eso es un caldo de cultivo, como está probado en muchas otras experiencias, no solamente de Medellín y de Colombia, sino de muchas otras experiencias en América Latina. Ese es un caldo de cultivo para que proliferen múltiples formas de violencia, Por eso es que con la aglomeración urbana de los años 50 y 60, rápidamente en Medellín empezaron a irrumpir bandas de jóvenes que empezaban a ejercer formas primarias de delincuencia, como la extorsión, el robo, etcétera, que luego después empezaron a tomar formas mucho más orgánicas y desarrolladas, como bandas que ya trascendían el referente territorial exclusivo del barrio para incorporar a toda la ciudad, ya bandas juveniles como un ámbito territorial para toda la ciudad y bandas especializadas en determinados campos específicos, unas para el robo de bancos y de entidades financieras, otro para el robo de carros, de automóviles, de autopartes, para el robo de motocicletas. O sea, empezaron a especializarse, no solo a estructurarse sobre una base territorial mucho más amplia, sino a especializarse en la ciudad. Lo más importante, a mi juicio, que cabe destacar en este proceso de los años 60 y comienzos de los años 70, es que muchas de estas bandas incursionaron directamente en los barrios nuevos que brotaban en la ciudad a raíz de este proceso de migración proveniente del campo. Empezaron, digámoslo así, a castigar, a ejercer la delincuencia en estos barrios, lo cual produjo una reacción por parte de muchos sectores de los barrios populares, una reacción, llamémoslo así, una resistencia urbano-popular, ¿sí? Primaria en principio, reactiva en principio, y luego cada vez más organizada. En principio se organizaron, ¿cómo se dice?, formas de autodefensa barrial, estimuladas incluso por la propia administración municipal, ¿sí? La propia administración municipal estimulaba la creación de estas entidades comunitarias, espontáneas algunas, organizadas otras, de autodefensa barrial para enfrentarse a las bandas. Entonces, yo creo que estos fueron los primeros brotes de violencia que se producen en la ciudad y particularmente en las comunas populares de la ciudad, estas que se fueron configurando de manera desordenada, de manera como la hemos descrito, sin ningún plan y sin ningunos principios ordenadores desde el punto de vista cultural, social, económico, etc. Entonces se produce una suerte de colisión, de choque, de confrontación entre estas bandas que surgen en los barrios frente a la situación de exclusión de jóvenes de los barrios, exclusión frente al empleo, exclusión frente a la educación. Muchos de ellos no tenían acceso al sistema educativo, porque el sistema educativo todavía era un sistema educativo muy precario y cerrado, y frente al empleo,
porque si bien Medellín estaba en una fase expansiva desde el punto de vista de su industrialización, la industria no daba abasto para incorporar y absorber toda esa fuerza de trabajo juvenil proveniente sobre todo